Paso a presentar a Rebeca Recio Martín, que es jefa del área de colecciones en la Subdirección General de Museos Estatales, en la Dirección General de Patrimonio, Cultura y Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Es licenciada en Geografía e Historia con especialidad en Prehistoria y Arqueología. Inició su carrera profesional en arqueología como técnica y directora en diferentes intervenciones arqueológicas hasta su ingreso en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, y ha compaginado esto con el trabajo en el Museo Cerralbo de Madrid, porque su actividad en investigación y documentación dentro del departamento... Bueno, estaba diciendo que compagina también este trabajo en el Museo Cerralbo de Madrid, su actividad en investigación y documentación dentro del Departamento de Colecciones con la dirección del Departamento de Educación, Acción Cultural y Comunicación. Ha colaborado con la UNED como profesora tutora de la asignatura Museología y Museografía hasta 2021, en que dirige el área de colecciones en la Subdirección General de Museos Estatales. Y a mí particularmente me ha gustado mucho el título, porque ayer nos salió mucho lo de la palabra, ¿no? Cómo hacer expurgo sin decir expurgo. Bueno, también ha salido incluso la palabra tabú, todavía nos da reparo, pero bueno, yo creo que estamos coincidiendo bastante, ¿no? Desde miradas muy diferentes, o sea que le paso la palabra. Muchas gracias. Gracias a ti, Xavier, como organizador del encuentro, a las coordinadoras técnicas del ICE y a la propia subdirectora general por invitar a museos estatales, a quien estoy representando, a participar en este encuentro con esta problemática. Voy a pasar a compartir la pantalla. Vamos a ver. Indicadme, por favor, si la estáis viendo, si lo estáis viendo ampliado. Vale. Pues bueno, yo voy a hablar, de cómo en museos estatales... Rebeca, lo vemos. Todo perfecto. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Voy a hablar de cómo en museos estatales podemos practicar el expurgo, entendido siempre como un proceso de selección, ¿no?, de determinados fondos para proponer que dejen de formar parte de la colección estable de la institución. Y os voy a presentar cómo lo hacemos dentro del marco legislativo, jurídico, incluso proteccionista y emocional que tenemos en relación con las colecciones que se custodian en los museos. Pues mira, cargaos, vamos. En primer lugar, igualmente. un poco definir o presentaros los museos de titularidad estatal, los creados por la Administración General del Estado o con los organismos autónomos relacionados, vinculados con la Administración General del Estado. Son muchos los museos que tenemos que gestionar desde la Subdirección General de Museos Estatales, como encargada del Ministerio de Cultura, ¿no?, de gestionar los museos de titularidad estatal. Adscritos al Ministerio de Cultura son 19 museos, 15 de ellos son nacionales. De estos 19, 16 los gestionamos directamente. El resto tienen la gestión transferida a diferentes instituciones. 54 la tienen a las comunidades autónomas. De estos 54 museos que se ha transferido su gestión a las comunidades autónomas, además se tendrían que sumar 6 secciones, 8 anexos y 8 filiales, es decir, 76 edificios. Menciono los edificios porque son los que integran esas colecciones, los que custodian las colecciones, y por lo tanto la problemática también radica en los propios edificios y cuántos edificios se tienen para esta custodia, ¿no? Al Ministerio de Defensa, Vivienda y Agenda Urbana o Ciencia, Innovación y Universidades también tienen adscritos museos de titularidad estatal, y de la misma manera todo lo que tiene que ver con el tratamiento administrativo de sus fondos, de los fondos de titularidad estatal, se gestionan desde el Ministerio de Cultura, con lo cual nuestras competencias son mucho más amplias que solo los 16 museos que gestionamos directamente. Hay no solo la Ley de Patrimonio Histórico Español, que es muy conocida por todos, sino fundamentalmente hay otra ley, que es la Ley del Patrimonio del Estado. Precisamente es el punto de partida para poder trabajar con el expurgo cuando no queremos denominarlo expurgo, que en nuestra tramitación administrativa viene a ser una baja de inventario, y siempre estamos hablando de baja de inventario.
La Ley de Patrimonio del Estado nos sitúa a los bienes, que forman parte de las administraciones públicas en dos conceptos. Están los bienes de dominio público, los bienes demaniales, que los conocemos todos porque son los que integran las colecciones estables de los museos, o los bienes de dominio privado, los bienes patrimoniales, que también existen en los museos como instituciones públicas, ¿no? La Ley 33/2003, que es la ley que regula el patrimonio de las administraciones públicas, y el Real Decreto en donde se desarrolla su reglamento, explican muy coherentemente los principios que tienen que tener los bienes demaniales, los bienes de dominio público. Estos son inalienables, esto lo conocemos por los bienes de los museos, que están en las colecciones estables de los museos. Se tienen que adecuar al servicio público al que se destinen. Esto lo estoy señalando porque lo vamos a tener que utilizar para poder aplicar esa baja de inventario o expurgo. Las administraciones públicas a las que están adscritos tienen que garantizar su conservación y su integridad, y después, como mecanismos de control, también enumeran que tiene que haber inventarios y registros adecuados para controlar estas colecciones, o estos bienes, mejor dicho. Además, la disposición adicional 14ª de esta Ley 33 define que los bienes del patrimonio histórico español se tienen que inscribir en el inventario general, tienen que regularse por la Ley 33/2003 del patrimonio de las administraciones públicas, y luego además pueden tener sus propias normas de desarrollo o sus propias legislaciones especiales de carácter especial. ¿Cuáles son? Pues la archiconocida Ley 16/1985 del patrimonio histórico español, y para museos además el Real Decreto el 620 por el que se aprueba el reglamento de museos. Respecto a los bienes de dominio privado, los bienes patrimoniales, que no podemos perderles de vista, se regulan por la Ley 33 y por su Real Decreto en el que se desarrolla el reglamento de la Ley 33. Nos mantenemos en estos dos tipologías de bienes siempre dentro del patrimonio del Estado, del patrimonio de las administraciones públicas. Y como estamos en relación a museos estatales, siempre teniendo en cuenta la Administración General del Estado y a los organismos públicos relacionados con esto. Para los bienes demaniales, la Ley 33/2003 habla de desafectación, ¿no? La desafectación es cuando pierden esa condición demanial, pero adquieren la otra condición, que es la condición de bienes patrimoniales, de bienes de dominio privado. Por lo tanto, sería una medio baja dentro del inventario de la colección. Es decir, si quitamos, si desafectamos, mejor dicho, un bien para que dentro del museo, dentro de la colección del museo, pasa a ser un bien patrimonial, con lo cual sigue existiendo dentro del museo. Pero también para el dominio público la ley establece la mutación demanial, y aquí sí hay una baja literal de inventario, porque no hay un alta en el inventario de bienes patrimoniales, sino hay una baja en el inventario de la colección estable y deja de estar dentro de la colección del museo, dentro de los bienes del museo. La mutación demanial es una desafectación que implica la afectación para otro uso o servicio, es decir, que se va a adscribir a otro órgano o a otra institución sin perder la titularidad, en este caso de la Administración General del Estado, ni su carácter demanial. Sigue siendo demanial, pero en otra institución. Por lo tanto, le confiere una baja de inventario por nuestra parte, o por parte de museos, dentro de museos estatales. Respecto a los bienes de dominio privado, los bienes patrimoniales, aquí solo nos afecta la desafectación, nunca mejor dicho. Esta desafectación de los bienes patrimoniales sí cursa con una baja de inventario, y además la ley explica que se pueden enajenar bien en una subasta pública, una cesión gratuita a instituciones siempre de carácter público y sin fines lucrativos. También habla de que se pueden destruir o se puede proponer su inutilización, ¿no? Han perdido completamente la utilización para el patrimonio del Estado. Además, y si nos vamos a ese reglamento específico que señalaba la Ley 33, que todos conocemos, la Ley 1685 del Patrimonio Histórico Español, o el Real Decreto de Desarrollo del Reglamento de Museos de Titularidad Estatal, aquí se vuelve otra vez a insistir en que los bienes del patrimonio histórico español no pueden ser enajenados por las administraciones públicas, puesto que son demaniales,
pero sí explica que pueden ser transmitidos entre estas administraciones. Por lo tanto, están hablando del concepto de ordenación, un concepto que no aparece en la Ley 1685 como tal, no aparece este término, pero que sí lo recoge el Real Decreto del Reglamento de Museos de Titularidad Estatal. Y también se está haciendo relación a la mutación de manial que hemos visto que aparece contemplada en la Ley 33. Por lo tanto, cuando hay una ordenación o hay una mutación de manial, hay una baja de inventario. Realmente el bien deja de formar parte de la colección estable del museo. Además, esta ley también desarrolla la permuta, que es una excepción a esa enajenación que se tiene que desarrollar entre estados y por bienes pues de las mismas características, de la misma valoración. En segundo lugar está el Real Decreto el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal, que recoge esa ordenación que ya ha sido señalada en el artículo 28 de la Ley 1685 y le indica que tiene que ser entre museos de titularidad estatal y siempre por criterios científicos. Por lo tanto, esto también implica una baja de inventario, es decir, una finalización del expurgo, es decir, de esa selección o valoración de los bienes para que dejen de formar parte de la colección estable del museo. Pero además esta ley 1685, claro, habla de bienes de interés cultural y entonces aporta a los bienes del patrimonio histórico español que se custodian en los museos, le aporta una categoría de especial relevancia, la de BIC. Se las aporta al considerarlos BIC porque están en un inmueble que por ley es BIC. Es decir, el museo es el bien de interés cultural, es el que está declarado bien de interés cultural en el inventario de bienes de interés cultural y toda la colección estable que contiene va a ser considerada bien de interés cultural por estar en este inmueble. Por lo tanto, en museos estatales, para poder realizar el expurgo, o para poder concluir la práctica del proceso de selección o el proceso de valoración de determinados bienes, estos tienen que perder la condición de patrimonio histórico español, perder la condición de manial, es decir, se tiene que dejar de considerar que tienen interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico para que se pueda aplicar la desafectación y por lo tanto exista una real baja de inventario. Esta baja de inventario se aplica en los museos y se aplica sin denominarlo expurgo, sino con una orden ministerial de baja de inventario. Hay 6 casuísticas con las que nosotros trabajamos para realizar esta baja de inventario. En primer lugar, la ordenación de colecciones, que ya lo hemos visto en el reglamento de museos, la permuta, que la hemos visto en la propiedad intelectual, en el patrimonio histórico español. También existe la disposición legal o la sentencia judicial que se ha aplicado, se aplica no asiduamente, pero sí se aplica. En algunas veces cursa baja de inventario y otras veces cursa la anulación total en el inventario del museo, dependiendo de la sentencia judicial. La reintegración, es decir, una baja por reintegración y la consecuente alta por reintegración, no estaría vinculada a lo que estamos tratando ahora del expurgo, porque en el fondo se siguen manteniendo los bienes, pero hay una baja de inventario, es cuando diferentes bienes están inventariados de una forma individualizada y se les da de baja en ese número de inventario para unificarlos en un único número de inventario, pero sigues teniendo los bienes o los fragmentos que forman parte de ese bien. La pérdida de las características del patrimonio histórico español, que es de lo que estaba argumentando antes y que produce esa desafectación, o la destrucción fehacientemente comprobada que también podría llevar a una desafectación. Por lo tanto, de estas 6 casuísticas que nos encontramos en los museos, digamos que sería la ordenación, la pérdida de características del patrimonio histórico español o la destrucción lo que se podría equiparar a un expurgo como tal. Además, hay otras normativas, más que normativas, hay otras estándares que nos pueden permitir o que nos apoyan en la práctica del expurgo, en poder practicar el expurgo, poder elaborar todo el proceso de selección que conlleva el expurgo, ¿no?
En primer lugar, el artículo 2, que desarrolla las funciones de un museo y que está contemplado en el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal, aparte de indicar que adquiere, cataloga, restaura, exhibe, o sea, cuáles son las funciones naturales de un museo, en el último apartado, aquí habla de que un museo puede tener cualquier otra función que en sus normas estatutarias o por disposición legal o reglamentaria se establezcan, ¿no? Se le recomiende. Con lo cual quiere decir que el propio Reglamento de Museos de Titularidad Estatal nos abre una puerta a poder regular legalmente el expurgo, la baja de inventario o como queramos denominarlo, ¿vale? O sea que hay cabida para poder desarrollar esta necesidad que se está viendo en muchos de los museos. En segundo lugar, también tenemos que recoger el Real Decreto 1305 del año 2009, por el que se constituye la Red de Museos de España, donde igualmente en su artículo 4, cuando habla de los objetivos de esta red, explica o desarrolla que los museos que se suscriban a la Red de Museos de España tienen que adecuarse o deben adecuarse, tiene como por lo menos el objetivo de esa red es que se adecúen a los estándares profesionales y museológicos que define el Consejo Internacional de Museos. Y es que es la primera vez que aparece una referencia al Consejo Internacional de Museos en un reglamento, ¿no? como es este Real Decreto. Y por eso nos vamos al ICOM. El ICOM, desde luego, en el año 2004, con la última redacción del Código Deontológico, en su capítulo 2, cuando habla de los museos y las colecciones, sí desarrolla un apartado sobre adquisición, baja y protección de las colecciones. Está en el mismo capítulo 2. La parte de la baja de las colecciones se desarrolla en las directrices del ICOM que se plantearon desde el Comité de Ética y que fueron publicadas en el año 2019. Aquí se desarrolla la baja de los museos, entendiendo todo tipo de museos, todo tipo de museos que están acogidos por el Consejo Internacional de Museos, que son muchos más de los que ampara la legislación dentro del ámbito nacional. Y aquí, desde luego, se dan una serie de razones, que son las que expongo, para producir esa baja de las colecciones, esa baja de inventario de las colecciones en un museo. Desde luego, el ICOM continuamente aboga porque esta baja se tiene que hacer siempre que esté legitimada, ¿vale? Siempre que se pueda dar de baja, o sea, que no haya una ley que no permita, o sea, la ley tiene que permitir dar de baja las colecciones. Y también indica que, en primer lugar, las colecciones que hayan sido dadas de baja en un museo, en primer lugar, tienen que pasar a otro museo antes de buscar otra alternativa para las mismas. Pero sí desarrolla una serie de razones por las que dar de baja y algunas ya las tenemos en nuestra legislación, ¿no? Por ejemplo, el deterioro sin posibilidad de recuperación sería esa destrucción. Cuando digo destrucción me refiero a este listado que se puede desarrollar, ese hacer expurgo sin decir expurgo. Cuando es una amenaza para la salud y la seguridad, aquí hablamos de materiales biológicos, de bienes biológicos. Cuando no se garantiza su preservación, cuando es un duplicado sin valor añadido, ese sería el capítulo de pérdida de valores de patrimonio histórico español. Cuando carece de valor estético, histórico, científico, estamos en la pérdida de valores. Cuando es falso o fraudulento, podría ser una pérdida de valores, tiene un valor histórico el falso o la creación fraudulenta, pero bueno, podrían entrar dentro de la pérdida de valores. Cuando hay otro museo que puede preservar o exponer o facilitar el acceso, sería la ordenación, que está contemplada tanto en la ley como en el decreto en el desarrollo de museos de titularidad estatal. Cuando es reclamado legalmente, que es lo que conocemos como disposición legal, o sea, baja de inventario por disposición legal o sentencia judicial. Cuando es incoherente con la política o la misión del propio museo, es ordenación de colecciones. O hay un último apartado que en resumen, versa sobre renovar las colecciones, ¿no? El ICOM establece que cuando una institución quiere
quiere vender sus colecciones para renovar o mejorar las otras colecciones que custodia. Esto es muy, muy complejo de desarrollar en museos estatales, pero como os decía al principio, el ICOM tiene cabida otra tipología de museos, fundamentalmente museos privados. Además, dentro del contexto del Plan Nacional de Arqueología, os pongo en antecedentes. El plan, como sabéis, el Instituto del Patrimonio Cultural de España es el encargado de elaborar los planes nacionales. Entre ellos está elaborando actualmente el Plan Nacional de Arqueología, en cuyos técnicos me incluyo, pero tenemos representación pues, tanto de la Generalitat Valenciana, de Cataluña, de las Islas Baleares, de la Junta de Andalucía, incluso de la Diputación Foral de Guipúzcoa, por lo menos en lo que se refiere al capítulo 4, que versa sobre museos o centros con colecciones museográficas, que es en el que estamos desarrollando el trabajo. Y dentro de este capítulo 4, que versa sobre museos, junto con el capítulo que versa sobre la praxis arqueológica, empezamos a cuestionarnos la posibilidad de incluir en este Plan Nacional de Arqueología precisamente el expurgo, hablar por primera vez del expurgo, porque nos encontramos que en la legislación nacional e internacional, pues sutilmente se habla del expurgo. Lo encontramos en Valencia y Andalucía, que utilizan específicamente la palabra expurgo, pero lo encontramos en los reglamentos de actuaciones para la actuación arqueológica en estos ámbitos territoriales. También habla sobre ello, habla sobre una selección, tanto Cataluña como Castilla-La Mancha y Asturias, ¿no? Pero todos ellos, todas estas comunidades autónomas, lo hacen siempre como un trabajo, un proceso previo a la entrada de los bienes en el museo. Solo es Cataluña quien propone, además de este proceso previo a la entrada de los bienes al museo y siempre en el marco de la actuación arqueológica, habla de una propuesta de selección ya desde el museo una vez que ha sido incorporado a la colección del museo. Dentro de esta problemática y de esta ausencia y de este no expurgo, por así decir, en la legislación, el Plan Nacional se planteó incorporarlo. Y hemos trabajado para hablar sobre el expurgo, siempre teniendo en cuenta que no se puede aplicar en tanto en cuanto no esté en la normativa de cada ámbito territorial, tanto el estatal como los autonómicos, pero sí lo hemos planteado a modo de tenerlo presente, tenerlo en cuenta. No se puede recomendar, pero se tiene en cuenta, se habla por primera vez en un documento de carácter nacional, ¿no? Y aquí expresamos que hay dos motivaciones principales para hablar del expurgo cuando tratamos de bienes que han perdido su condición museal o que pueden dejar de ser museables, o cuando hablamos o tenemos en cuenta de que los depósitos tienen una capacidad finita, es decir, no solo en cuanto a infraestructuras, no solo en cuanto a espacio físico, sino también en cuanto a límites económicos y límites humanos, personal técnico que pueda encargarse de la gestión correcta de las colecciones, ¿no? Nos establecen 4 hitos, 4 momentos en los que se puede iniciar o concluir un proceso de selección, ¿no? 1, siempre previo a la entrada al museo. 2, durante la entrada al museo, es decir, cuando están en un ámbito de entrada temporal y todavía no han sido ni asignados ni depositados en ese museo. Ahí se puede plantear tanto por el organismo competente como por incluso la propia dirección del museo antes de asignarlo o antes de establecer el depósito en el museo que gestiona, ¿no? Y también posterior al ingreso. También planteamos el expurgo en un momento posterior a ese ingreso. ¿Qué materiales se plantean como susceptibles para ser expurgados? Pues, como hemos hablado, bienes que se encuentren en un estado fragmentario o que sean muy repetitivos y que carezcan de información. Evidentemente, todo esto se desarrolla muchísimo más en el texto. Resto de sedimentos que ya han sido analizados, de los que ya se han sacado las conclusiones tras diferentes pruebas analíticas o análisis que se les han realizado y que
y que nos vemos incapacitados por la Ley de Patrimonio Histórico Español de eliminarlos, y también partes de estructuras que se ven afectadas por la obra civil y que aquí consideramos que no deben de, que quizás muchas de ellas no deban de ingresar en un museo, sino que se tiene que valorar otros ámbitos, otros espacios en donde se puedan custodiar, ¿no? ¿Qué opciones planteamos? Pues desde la creación de almacenes para materiales descartados, desde la transferencia de materiales a otras instituciones con fines educativos o con fines formativos, que ya se ha hablado en varias comunicaciones. También se plantea la reinhumación, se plantea el uso prioritario de estos bienes precisamente para analíticas o pruebas destructivas, ¿no? Desde luego tenemos un problema de origen, y es la definición de museos, ¿no? La definición de museos la definición de museo que la Ley 1685 recoge, la definición que estaba en ese momento del ICOM, siempre habla de adquieren y conservan, ¿no? Como uno de los elementos, de los pilares de los museos. En el 2007 hay una nueva definición que sigue manteniendo adquiere, conserva. La última definición del ICOM del 2022 llama la atención porque ya no adquiere, ya colecciona, ¿no? ¿De dónde viene esto de coleccionar, ¿no? Si nos vamos a la consulta, a la última consulta, la definitiva y la que ha dado pie al texto definitivo, al texto final de definición que define el museo, vemos que colección está en cuarto lugar, pasó del tercer lugar al cuarto lugar, pero por el contrario está en la propia definición, aunque esté en cuarto lugar respecto a objeto y sujeto, aparece en la definición y aparece junto con patrimonio. Los demás términos no aparecen, y sí aparece patrimonio y colección, que está en cuarto lugar. Y vemos cómo es América del Norte, que solo son dos países, América del Norte y los Estados Árabes, los que más han votado por la incorporación de ese término, del término colección, dentro de la definición de museo. Y al final, pues un poco, y ya a modo personal, una aportación personal, creo que el mejor expurgo, ¿no? Dentro de un museo es una eficiente política de incremento de colecciones. Tenemos que plantearnos cómo tiene que ser la política, no qué queremos coleccionar o qué queremos incluir, asignar a la colección del museo, sino cómo hacerlo de forma eficiente. Y cuando no haya esa eficiencia, pues a lo mejor no proceder a ese incremento de colecciones, ¿no? Entonces, creo que el mejor expurgo es la eficiente política de incremento de colecciones. Y con esto ya concluyo. Muchísimas gracias.